Hola a todos, yo soy Diego Espinosa y les quiero dar la bienvenida a las noticias en MediaLex. Empecemos con los titulares. Lexington evalúa fuertes restricciones para limitar los centros de datos. Además, grupo denuncia presunta promoción religiosa en una escuela de Fayette. Y la sede del YMCA en el centro de Lexington solicita permiso de demolición. Consejo del Carbón de Trump defiende plantas que generan pérdidas para clientes de Kentucky. Y pareja pide declarar un desacato a Kim Davis por una herencia presuntamente ocultada. En noticias nacionales, Corte rechaza ampliar la detención obligatoria de inmigrantes. La economía estadounidense crece menos de lo esperado. El gobierno terminará subsidio para medicamentos de Medicare. Trump lleva nuevamente el caso de E. Jean Carroll a la Corte Suprema. Y el gobierno no pide reconsiderar fallos sobre ciudadanía por nacimiento. Empecemos con las noticias de el Lexington Herald Leader. De el Lexington Herald Leader por Piper Hansen y Adrian Paul Bryant. La Comisión de Planificación de Lexington recomendó imponer restricciones estrictas a los centros de datos, incluyendo la prohibición de instalaciones mayores de 50.000 pies cuadrados en todo el condado de Fayette. La propuesta también impediría cualquier centro de datos en zonas agrícolas y permitiría únicamente instalaciones menores en áreas industriales o de almacenes, siempre que no superen los 25 megavatios y presenten planes detallados sobre consumo de agua y energía, manejo de aguas pluviales, ruido, líneas de transmisión y eventual desmantelamiento. Tras una reunión de casi 6 horas en la que hablaron más de 40 residentes, la comisión endureció el borrador original. Los centros pequeños tendrían que ubicarse al menos a 1.500 pies de viviendas, escuelas y hospitales, y no podrían generar más de 30 decibeles de ruido. Muchos participantes pidieron una prohibición total, al advertir sobre el posible impacto ambiental, el consumo de agua y electricidad y el uso de recursos públicos. El debate está relacionado con los planes de Dart Points para modernizar un antiguo centro de datos de Lexmark en New Circle Road. La empresa quiere ampliar su capacidad hasta 50 megavatios, pero la comisión fijó un límite de 25. Algunos comisionados criticaron al Consejo Urbano por iniciar el proceso sin integrar un borrador previo y obligarlos a trabajar bajo el plazo estatal de 60 días. La propuesta pasa ahora al Consejo, que tendrá la decisión final y podrá modificarla antes de aprobarla. De el Lexington Herald Leader por Valerie Honeycutt Spears. La organización Freedom from Religion Foundation pidió a las escuelas públicas del condado de Fayette investigar y detener lo que describe como una promoción religiosa inconstitucional dentro de Jesse Clark Middle School. El grupo asegura que pastores de Southern Heights Baptist Church han dirigido actividades del capítulo escolar de Fellowship of Christian Athletes y tenido acceso frecuente a estudiantes mediante eventos patrocinados por la escuela. La denuncia cita publicaciones de Facebook de la iglesia. En una reunión del 16 de abril, sus representantes afirmaron que 3 estudiantes entregaron sus vidas a Cristo. Además, uno de los pastores habría sido designado como entrenador de carácter del equipo de lacrosse, como el objetivo de fomentar el desarrollo del carácter, el liderazgo y la fe. Otras publicaciones indican que miembros de la iglesia estuvieron presentes en la escuela en varias ocasiones durante febrero y abril. La fundación sostiene que adultos externos o empleados escolares no pueden dirigir clubes religiosos estudiantiles ni utilizar recursos públicos para favorecer una religión. Según la organización, permitir que pastores encabecen esas reuniones podría violar la primera enmienda y la ley de igualdad de acceso. También señaló que los estudiantes tienen derecho a decidir por sí mismos qué creencias adoptar. El distrito escolar, la iglesia y Fellowship of Christian Athletes no habían ofrecido comentarios antes de la publicación. La fundación envió sus inquietudes al distrito el 20 de julio y solicitó una investigación inmediata. De el Lexington Herald Leader por Adrian Paul Bryant y Beth Musgrave. La sede del YMCA en el centro de Lexington solicitó un permiso de demolición, pero continuará funcionando por ahora y probablemente no se mudará hasta comienzos de 2027. La solicitud fue presentada el 29 de julio por Trammell Webb, la empresa de viviendas estudiantiles que planea comprar el edificio de 239 East High Street.
La presidenta y directora ejecutiva del YMCA of Central Kentucky, Paula Anderson, explicó que el permiso es solo una etapa dentro del proceso de venta y traslado. Todas las clases y programas siguen operando con normalidad y los socios recibirán un aviso con al menos 60 días de anticipación antes de cualquier mudanza. La organización espera instalarse primero en una sede temporal mientras encuentra una nueva ubicación permanente en el centro de Lexington. El YMCA anunció en octubre de 2025 la venta de su edificio de unos 60 años de antigüedad a la firma Trammell Webb Partners con sede en Florida. Anderson señaló entonces que modernizar completamente las instalaciones actuales sería demasiado costoso. Hasta ahora, el comprador no ha presentado planes de desarrollo para la propiedad. La solicitud ocurre en medio de un auge de viviendas estudiantiles en la zona. Una empresa de Chicago propuso recientemente un complejo de apartamentos de 10 pisos frente al YMCA, mientras otros proyectos dirigidos a estudiantes de la Universidad de Kentucky avanzan o están en planificación cerca de Maxwell Street. Puede encontrar más información en kentucky.com. A continuación, noticias de WKU. De WKU por Curtis State. Un informe del Consejo Nacional del Carbón de la administración Trump presenta como eficientes y esenciales dos centrales eléctricas de 70 años operadas por Ohio Valley Electric Corporation. Sin embargo, investigaciones previas encontraron que las plantas de Clifty Creek en Indiana y Kyger Creek en Ohio costaron $167 millones a los clientes de Louisville Gas and Electric y Kentucky Utilities entre 2018 y 2024. Los usuarios de Appalachian Power en Virginia y Virginia Occidental asumieron otros 328 millones en pérdidas durante el mismo periodo. El Consejo sostiene que la antigüedad de una planta de carbón no impide que continúe funcionando durante décadas con las inversiones adecuadas. Pero ambientalistas afirman que mantener estas instalaciones encarece las facturas porque su electricidad cuesta más que otras alternativas. Pese a ello, el Departamento de Energía otorgó recientemente $33 millones para modernizar la planta de Ohio. LG&E, KU y otras empresas están obligadas por contrato a comprar energía de ambas centrales hasta 2040. Otros estados ya han tratado de desligarse. Reguladores de Michigan impidieron que los clientes siguieran cubriendo sus pérdidas, mientras Ohio eliminó una polémica ley que las subsidiaba mediante cargos en las facturas. La defensa federal del carbón ocurre mientras esta fuente genera menos del 20% de la electricidad estadounidense, desplazada por el gas natural, las energías renovables y el almacenamiento con baterías. El Consejo Nacional del Carbón incluye ejecutivos de empresas eléctricas, mineras y ferroviarias, varios de ellos vinculados a Kentucky. De WKU por Shepard Snyder. Una pareja del mismo sexo que ganó un caso de derechos civiles contra la ex secretaria del condado de Rowan, Kim Davis, pidió a un juez federal que la declare en desacato. David Moore y David Ermold sostienen que Davis ocultó una herencia para evitar el pago de más de $565,000 en indemnizaciones, honorarios legales y costos judiciales. Davis adquirió notoriedad nacional en 2015 cuando se negó a emitir licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo, alegando motivos religiosos, poco después de que la Corte Suprema legalizara el matrimonio igualitario en todo el país. En 2023, un jurado federal determinó que debía pagar $100,000 en daños a Moore y Ermold, después de que un tribunal concluyera que su negativa había sido inconstitucional. La pareja presentó este mes una demanda en el Tribunal de Circuito de Rowan, acusando a Davis de mentir bajo juramento sobre una propiedad que heredó de su madre. Según documentos judiciales, Davis había transferido su parte de esa propiedad a otros familiares en 2025. Ahora, Moore y Ermold solicitan que un juez ordene a Davis explicar por qué no debería ser declarada en desacato. También buscan sanciones adicionales, que podrían incluir nuevas multas y el reembolso de los gastos que sus abogados asumieron para descubrir la presunta falsedad. La moción fue presentada el martes por la noche ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Kentucky. Puede encontrar más información en wku.org.
A continuación, noticias de la Associated Press. De la Associated Press por Gene Johnson. Una Corte Federal de Apelaciones rechazó el intento del gobierno de Donald Trump de negar audiencias de fianza a inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos. La decisión emitida por el Noveno Circuito concluyó que las personas arrestadas lejos de la frontera deben tener la oportunidad de solicitar su liberación mientras avanzan sus procesos migratorios, incluso cuando no tengan antecedentes penales. El fallo fue dividido, con 2 jueces a favor y 1 en contra. Otras 4 cortes de apelaciones han rechazado la misma política, mientras que 2 la han respaldado, creando una división judicial que podría llevar el caso ante la Corte Suprema. El Departamento de Seguridad Nacional dijo estar en desacuerdo y aseguró que continuará defendiendo la expansión de la detención obligatoria como parte de la campaña migratoria del gobierno. De la Associated Press por Paul Weissman. La economía de Estados Unidos creció a un ritmo anual de apenas 1.5% entre abril y junio, una desaceleración frente al 2.1% registrado durante los primeros 3 meses del año. El Departamento de Comercio informó que el aumento de las importaciones redujo el crecimiento, aunque el gasto de los consumidores se mantuvo positivo. La inflación también mostró cierta moderación, pero continuó por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal. El Banco Central decidió mantener sin cambio su tasa de interés por quinta reunión consecutiva, aunque 3 funcionarios votaron a favor de aumentarla para combatir los precios elevados. La persistencia de la inflación y el lento crecimiento económico podrían convertirse en temas centrales durante las elecciones legislativas de noviembre. De la Associated Press por Amanda Seitz. Millones de adultos mayores podrían enfrentar primas más altas para sus medicamentos recetados a partir de 2027, luego de que el gobierno de Trump anunciara el fin de un subsidio temporal para los planes de Medicare Parte D. El programa fue creado durante la administración de Joe Biden para evitar aumentos pronunciados en las primas después de la aprobación de nuevos límites a los gastos del bolsillo. Funcionarios federales sostienen que el impacto será reducido, pero expertos advierten que algunas aseguradoras podrían trasladar mayores costos a los beneficiarios. Legisladores demócratas criticaron la decisión y afirmaron que dificultará el acceso a medicamentos para personas jubiladas y con ingresos limitados. El cambio podría tener consecuencias políticas antes de las elecciones de medio término. De la Associated Press por Mark Sherman. El presidente Donald Trump y el Departamento de Justicia pidieron a la Corte Suprema anular el veredicto de $83 millones otorgado a la escritora E. Jean Carroll por difamación. Sus abogados argumentan que Trump no debería enfrentar responsabilidad personal por declaraciones realizadas durante su primer mandato presidencial porque fueron expresadas como parte de sus funciones oficiales. Carroll demandó a Trump después de que él negara públicamente su acusación de abuso sexual y afirmara que no la conocía. Otro jurado ya había otorgado a Carroll $5 millones por abuso sexual y difamación, una decisión que la Corte Suprema se negó a revisar en junio. El pago de los 83 millones permanece suspendido mientras los jueces deciden si aceptarán esta nueva apelación. De la Associated Press por Lindsay Whitehurst. Venció el plazo para que el gobierno de Trump pidiera a la Corte Suprema reconsiderar su decisión contra las restricciones a la ciudadanía por nacimiento. En junio, los jueces rechazaron por 6 votos contra 3 una orden ejecutiva que buscaba negar la ciudadanía automática a algunos niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres estuvieran en el país sin autorización o con visas temporales. Trump había prometido solicitar una nueva audiencia, pero el Departamento de Justicia no presentó documentos antes del vencimiento del plazo. Las solicitudes para reconsiderar un fallo de la Corte Suprema son extremadamente inusuales y rara vez tienen éxito. La decisión significa que las restricciones permanecen bloqueadas en todo el país y no podrán entrar en vigor bajo la orden actual. Y las noticias en Medialex son posibles en parte gracias a la generosidad de nuestros impulsores de señal: Derek Feldman, Lauren Gothrop, Rachel Hampson, Mercedes Harn, Paul Hogue, Gemma Klasky, Nicole Liddy, Fred Morland, Aaron Mudd, Dominic Albert, Harry Richard, Mark Royce, Catherine Smith, Shannon Stewart Smith, Melissa Tibbs, Callie Turk, Kaki Urch y Dominic Wright. Gracias por su apoyo para con la voz de la gente. Y si usted desea formar parte de esta lista, considere hacer una donación recurrente de solo $10 al mes en medialex.us/donate.
El link lo pueden encontrar en los comentarios de este post y en la descripción en nuestro video en YouTube. Las noticias se repiten hoy a las 12:30 de la tarde, a las 5:30 de la tarde y a lo largo del día en WLXL 95.7 LP-FM en Lexington, Kentucky. Y si no se encuentra en Lexington, Kentucky, nos puede sintonizar en nuestra página web medialex.us y nuestra aplicación móvil. Yo soy Diego Espinosa, muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana con nuevas noticias. Que tengan un excelente fin de semana.